Bueno, buenos días a todos. Bueno, tengo el gusto de presentar hoy a un colega de la Universidad de Granada, el profesor Esteban Montoro del Arco, que es profesor titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada desde el año 2012. Se doctoró con una tesis titulada Aproximación a la historia del pensamiento fraseológico español, las locuciones con valor gramatical en la norma culta, y sus líneas de investigación son la fraseología, la historiografía, historiografía lingüística, la sociolingüística, la terminología y la ortotipografía. Bueno, y en esta ocasión nos va a hablar sobre las comparaciones estereotipadas, cultura, fraseología y literatura popular. Bueno, yo explicaba, antes de empezar este encuentro, explicaba a Esteban que, bueno, con tercer año de Lingüe Literatura, estamos precisamente trabajando con las comparaciones estereotipadas con el nombre que le da Antonio Bris. La semana pasada estuvimos trabajando con todo el material sobre el español coloquial de Antonio Bris, con lo cual verdaderamente este tema encaja perfecto en este momento del programa. Y para los alumnos de mediación que están conectados, tengan en cuenta cuando hemos trabajado con la retórica del discurso político, todas las estrategias retóricas del discurso político, aunque también del económico, están relacionados también con el uso de las comparaciones estereotipadas en español, ¿eh? Así que digamos que es un tema que también interesa a estos alumnos. Bueno, bienvenido Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Bueno, quiero en primer lugar agradecerte profundamente que me hayas invitado a esta conferencia, a haberme dado esta oportunidad y a la Universidad de Udine, por extensión también, pues mi agradecimiento, porque es un verdadero placer para mí. Con respecto al tema elegido, pues efectivamente se inscribe dentro de algunas de las líneas de trabajo que suelo tener, particularmente la fraseología, que fue el campo en el que me especialicé inicialmente, pero he tratado, pues, como bien has dicho, de adecuarme un poco al auditorio y tocar varios ámbitos que tienen que ver con este fenómeno que en cierta medida es muy multidisciplinar, podríamos decir, ¿no? Las comparaciones estereotipadas. El esquema que voy a seguir es muy sencillo. Voy a explicar brevemente qué es una comparación estereotipada y enseguida me centraré en el por qué existen este tipo de comparaciones y cómo se han tratado a lo largo de la historia de la reflexión lingüística y, digamos, literaria también, del español. Finalizaré con un apartado muy breve sobre la codificación actual de las comparaciones, es decir, desde qué punto de vista se estudian o en qué clasificaciones entran como fenómeno lingüístico, y terminaremos con unas breves conclusiones. Ese va a ser el plan. Por tanto, pasamos a explicar muy brevemente, aunque parezca evidente, ¿no?, pero qué sería una comparación estereotipada. Y bueno, si nos fijamos en una comparación como la de la diapositiva, eres más agobiante que Darth Vader con un megáfono, pues lo cierto es que esta comparación a lo mejor no es conocida o resulta hilarante o es posible que no prenda en el acervo colectivo de una comunidad, eh, o que pase sin más pena ni gloria, ¿no? Es decir, es algo que ocurre, ¿no?, que se le ocurre a alguien que lo vuelca en las redes o en un ámbito más reducido, pero que obedece fundamentalmente a la búsqueda de creatividad que caracteriza al ser humano y al ser hablante por extensión, ¿no? Es decir, intentar continuamente expresar las cosas de forma novedosa y de forma poco manida, ya. Es decir, hasta el punto de que bueno, pues buscamos continuamente nuevas formas de comparación. Esta, como digo, posiblemente no va a trascender demasiado y se olvidará o quedará como mera ocurrencia, pero lo cierto es que sí tenemos algunas comparaciones que reconocemos más allá de las fronteras de, por ejemplo, como esta más feo que Picio, más allá de las fronteras de un pequeño pueblo granadino del sur de España, Alendín, en el que en principio vivió
un personaje histórico conocido como Picio, Francisco Picio. Es un personaje de finales del 19 y principios del 20 que sucedió que era zapatero de la localidad de Alendín y fue condenado a muerte, ¿no? Sin que sepamos realmente cuál era el delito por el que se le acusó. En el momento en que se encontraba a punto de recibir el castigo, le comunicaron que su pena había sido revocada y quedó en libertad. Pero fue tal la impresión que le causó este suceso que empezó, como digo ahí, empezó a transformarse su cuerpo, perdió las cejas, perdió el pelo, le salieron quistes en la cabeza, en la cara, y llegó a adquirir una apariencia realmente atroz, ¿no? Su aspecto, por tanto, cambió tanto que llamó la atención de las personas del pueblo que elevaron su fealdad a la categoría de estereotipo, ¿no? de la fealdad. Y por tanto, desde entonces se dice más feo que Picio. Tanto la de Darth, y viene recogido así en la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española. Tanto la comparación de Darth Vader como la de Picio, pues es lo que entendemos como comparación estereotipada, entre otras muchas denominaciones que veremos al final que se han propuesto para este fenómeno. Se caracteriza por ser una fórmula comprimida del saber enciclopédico que caracteriza a la historia de un pueblo o de una comunidad, que se convierte así en una de sus características, ¿no? En la expresión del tejido cultural de un pueblo. Transmite una visión del mundo, una visión de la vida, y utiliza normalmente referentes que son frecuentes o que son recurrentes desde el punto de vista cultural, que son prominentes en un colectivo, en una comunidad. Así, Picio pues, se hizo famoso en su comunidad y ha terminado trascendiendo, pero en nuestros días, pues Darth Vader forma parte igualmente de la cultura popular, ya en un mundo globalizado, pues de una comunidad mucho más amplia. O tenemos también al caballo del malo, ¿no? Característico de las míticas películas del oeste, los westerns, ¿no? Que tuvieron su auge sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, que desde el punto de vista cultural, digamos que los hablantes nos fijamos en algunas formas y las elevamos a categoría de estereotipos. Con respecto a la fealdad, si uno busca en distintos corpus, pues encontramos realmente gran cantidad de ellos. Es decir, más feo que un frigorífico por detrás o más feo que una nevera por detrás, ¿no? Algunas que son ocasionales o algunas que incluso forman parte también de la cultura popular, como la del Fari chupando un limón, que hizo furor hace tiempo. El Fari pues, era un cantante bastante popular en España en el siglo, en el siglo ya pasado, ¿no? La cuestión es que desde el punto de vista formal, las comparaciones estereotipadas se sirven exactamente del mismo esquema sintáctico que las comparaciones, digamos, libres, ¿no? Los esquemas sintácticos acostumbrados en la gramática del español. Pues hay una relación de igualdad, de superioridad o de inferioridad. Por ejemplo, es decir, que mide la relación entre dos magnitudes relativas a cosas o eventos, como por ejemplo, si nos fijamos ahí en Juan y Luis, pues es evidente, ¿no? Juan bebe más que Luis o Luis bebe menos que Juan. Podemos expresar la misma realidad midiendo la intensidad o, digamos, el grado, ¿no? Con el que se manifiestan dos magnitudes. Entonces, realmente se cumple desde el punto de vista, podríamos decir, lógico, esa relación. Eso es lo que corresponde a la comparativa libre. Pero, ¿qué ocurre con la comparación estereotipada? Aun teniendo los mismos esquemas que la comparativa libre, resulta que no funciona igual. Y en este sentido, pues tenemos que hacer referencia al concepto de intensificación que ha mencionado Marisa, porque hay una diferencia con respecto a la comparativa libre. La comparación estereotipada sirve en cualquier caso para la ponderación o intensificación. Es su segunda gran característica prominente al lado del
el ser manifestaciones de la cultura popular de un pueblo, ¿no? Por esta razón, en el ámbito de la comparativa estereotipada se neutraliza la oposición de igualdad o la relación de igualdad y la de superioridad o inferioridad, ¿no? Constituyen variantes sintácticas de una misma función, en este caso pragmática, que sería la de la intensificación. Svartengren ya se dio cuenta de esto en 1918, distinguiendo dos funciones de la comparación en los símiles. Había símiles que llamaba intensificadores y símiles descriptivos, ¿no? Los primeros identifican una cualidad hasta un grado no definido, ¿no? Es decir, una cantidad, y los descriptivos no tienen esa cualidad, ¿no? Bien, la función de intensificación se ha explicado de muy distintas formas a lo largo de la historia gramatical, ¿no? y la más reciente desde el punto de vista pragmático. Se ha hablado de elatividad relacionada con la superlatividad, etcétera, pero la intensificación se entiende mejor utilizando el concepto de escala de Horn, por el cual tenemos que entender que existe un vector y que hay un elemento que implica la máxima manifestación de una cualidad. Así, nosotros podemos decir beber como un cosaco, que es una comparación de igualdad, pero desde el punto de vista estereotípico se sitúa en el punto más alto de una presunta escala, ¿no? Una escala de Horn. De manera que si decimos que bebe como un cosaco, estamos señalando directamente al punto más alto. O si decimos ser más lento que el caballo del malo, incluso lo sobrepasamos. Es decir, que se sitúa en una escala de intensificación. En el caso del cosaco, pues efectivamente porque es la máxima expresión de alguien que bebe alcohol o bebe en exceso. Y el caballo del malo, pues ya sabemos, porque en las persecuciones a caballo, en las películas del oeste, el perseguidor nunca alcanzaba al protagonista, ¿no? Entonces, pues se pone de manifiesto esa característica. Bien, por fin, en 2009, la comparación estereotipada entró a formar parte de los fenómenos que se contemplaban en la gramática de la academia. La academia lo explica a partir del concepto de cuantificación, ¿no? Habla de comparaciones prototípicas y se dice que introducen en su segundo término ejemplos destacados o representativos de la magnitud que se compara. Las considera con estructuras cuantificadoras en grado extremo, ¿no? Algo así. Los referentes son además diversos según la comunidad de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, la propia gramática académica menciona o trae a colación una comparación estereotípica en cada uno de los países hispanohablantes, ¿no? Que son las que vienen recogidas ahí, que siempre, como decimos, están muy ancladas en la cultura popular particular de esa comunidad. Bien, hay una cosa importante que hay que poner de manifiesto, y es que las comparaciones estereotipadas tienen distintos orígenes. Entra dentro de ese concepto unidades que podemos decir que son humorísticas o populares, como borracho como una cuba o más liado que la pata de un romano, o trabajar menos que el fotógrafo del BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado, que obviamente ni tiene dibujos, ni tiene fotos, ni tiene nada, ¿no? Y luego hay un tipo de comparación que es una comparación literaria oculta, ¿no? Que procede de otras fuentes, ¿no? Es decir, es, por ejemplo, de la metáfora, del gusto por la belleza del mensaje. Por ejemplo, fresco como una rosa, dulce como la miel, ¿no? O llorar como una magdalena, que tiene una referencia también, en este caso, cultural religiosa. Entonces, lo cierto es que se trata de una categoría que lo que nos pone este hecho nos pone en la pista de que la comparación estereotipada tiene diversos orígenes, ¿no? Aunque nosotros las consideremos todas como una misma categoría. Y al mismo tiempo también pondré de manifiesto más adelante también que se trata de una categoría transversal, es decir, para algunos, dentro del ámbito de la fraseología, ha sido considerado como una colocación, en el ejemplo comer como una lima, porque se puede distinguir entre la base y el colocativo.
Para otros también hay comparaciones que son locuciones, porque son fijas e idiomáticas en grado extremo, ser más tonto que donde lo hacen, que no se entiende, ¿no?, desde el punto de vista composicional, opaco. E incluso también pues, hay enunciados fraseológicos por su valor de verdad general, por estar muy anclada, digamos, en una tradición, como la del perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿no? Entonces, para abordar su estudio, creemos necesario aplicar el punto de vista de la historiografía lingüística, que es esa pequeña intersección entre esas dos perspectivas, la fraseología y la historiografía lingüística, que en cierto modo necesita de bastantes estudios todavía, ¿no?, desde mi punto de vista. Que debería estar juntarse de alguna manera, porque hasta 2013, que es un dato que extraemos de las actas de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, la investigación historiográfica sobre fraseología en 2013 era tan solo del 1,68% de los estudios que se realizaban. Es decir, que se deben realizar este tipo de estudios desde mi punto de vista, ¿no?, porque también es cierto que yo me dedico en gran medida a eso. Y porque esto va a tener varios beneficios, entre los cuales yo he destacado 4. En primer lugar, nos permite acotar de forma más adecuada los límites de la fraseología con respecto a otras disciplinas, ¿vale?, psicología, la gramática, etc. Nos permite distinguir el origen y filiación disciplinar de cada concepto, es decir, por qué han llegado muchos conceptos y muchos términos a nuestros días y por qué, es decir, cuáles son los mejores, podríamos decir, en función de este estudio histórico. Podemos también acotar o delimitar el alcance conceptual de cada término, es decir, saber qué relación tiene con los demás conceptos que pueden ocupar un mismo espacio designativo, es decir, que pueden designar una misma realidad o total o parcialmente. Y bueno, pues también nos permite conocer nuestra cultura lingüística e investigadora, ¿no? Es decir, también saber de dónde procedemos, de la misma manera que hace, por ejemplo, el médico, ¿no?, con la historia de la medicina. Tiene que saber de dónde vienen los conceptos para desempeñarse en su labor. Bueno, por tanto, una vez visto el concepto de comparación estereotipada a grandes rasgos, nos vamos a ir al grueso de esta intervención, que sería analizar los orígenes y el desarrollo del concepto de comparación estereotipada. Desde mi punto de vista, esto es un punto de vista, insisto, hay como 4 grandes tradiciones o 4 que obedecen a distintas motivaciones para recoger o para poner el foco sobre este tipo de construcciones, sobre este fenómeno. Una que he llamado didáctico-retórica, que está muy vinculada con la predicación eclesiástica, con la predicación religiosa, digamos, escolástica también. Un segundo grupo vinculado en cierto modo al anterior, y que veremos cuál es esa vinculación, que podemos llamar didáctico-lingüística, porque que estaría vinculada a la enseñanza de idiomas, particularmente a partir del siglo XVI. Una función, una tradición estético-literaria, es decir, un gusto por la comparación como procedimiento retórico que embellece el mensaje, que tiene una variante que podemos llamar culta, la poética, lírica, y una variante popular que se manifiesta particularmente en la caracterización de personajes populares dentro de novelas, cuentos, etc. Y una tradición muy importante que le dio un gran impulso a al estudio de este fenómeno, que sería la folclórica, con K, ahora explicaré por qué, particularmente en el siglo XIX y comienzos del XX, cuando se desata todo un interés desmedido por el saber popular. Si comenzamos por la tradición didáctico-retórica, digamos que el símil o en términos más generales la similitud junto al exemplum son 2 procedimientos retóricos habituales y muy cercanos en la retórica, como decimos, eclesiástica. Son formas de lo que llamamos amplificatio, que tenía 4 finalidades, ¿no? Es decir, ponían en relación un término real y un término de una imagen que
que representaba ese término. La diferencia entre la similitud y el exemplum era que el exemplum estaba anclado históricamente, se podía buscar una vinculación histórica, ¿no? Un hecho histórico. Y tenía, como digo, 4 finalidades. Una que era de estética o de adorno, de embellecer el mensaje. Una segunda función que sería elucidatoria o explicativa, que es la que permite hacer más comprensible un concepto. Una función probatoria, es decir, demostrar la veracidad de algo. Y una función suasoria, el arte de convencer, ¿no? De proporcionar verosimilitud a lo que uno dice. Esas eran las funciones de la similitud o, si se quiere, el símil. Y así lo recoge Fray Luis de Granada en su Retórica Eclesiástica, en 1576, ¿no? Cuando define el símil o semejanza, oración que transfiere a una cosa algo semejante tomado de otra desigual, ¿no? Sirve para adorno, para prueba, para mayor claridad o para poner la cosa delante de los ojos y por tanto, y aparte de eso, pues se manifiesta de 4 modos, ¿no? Como decía, por contrario, por negación, por brevedad y por cotejo. Bien, de esta manera ya vemos que estos 4 tipos de símil o semejanza, tomados de la retórica de Herenium, se clasificaban por los elementos comparados y la forma de compararlos. Es decir, se podían reconocer distintos esquemas, distintas funciones, pero también distintos esquemas derivados de esas funciones, ¿no? Cuando se oponen por contrario, pues podemos encontrar el esquema no lo que sea, así también lo que sea, ¿no? Por negación, pues ni. Por brevedad o por brevitatem sería como, de modo que, es decir, ahí aparece la comparación de igualdad. E percolationem, que sería por cotejo, así también. Bueno, estas comparaciones todavía nada tienen que ver con la comparación estereotipada que estamos viendo, pero lo cierto es que hay algunas que, como la comparación por brevedad, que sí terminarán siendo muy parecidas a las comparaciones estereotipadas, ¿no? Y también la de por cotejo. Estos eran procedimientos, como decimos, muy frecuentes en la predicación eclesiástica, porque la similitud era perfecta para el predicador, ¿no? Era un recurso que permitía al mismo tiempo enseñar algo a los oyentes, deleitarlos e inclinarlos a cumplir el bien. La similitud era además muy potente porque permitía que en la cabeza del oyente, del auditorio, resonara esa comparación y se retuviese mejor en la memoria. El caso es que a la hora de hacer símiles, Fray Luis de Granada hace varias recomendaciones. Diferencia entre un trato sucinto y un trato extendido. Es decir, se dice que se tratan una vez, los ejemplos, los exemplas, se tratan unas veces de forma sucinta o de forma más extendida, es decir, más desarrollada. Por tanto, las que nos interesan a nosotros, las que terminarán siendo estereotipadas, son las más breves, ¿no? Las más sucintas. Y invita a buscar un cierto equilibrio, es decir, no deben ser, aunque el auditorio sea popular, no deben ser ni sórdidas y humildes o en exceso, ni tampoco demasiado oscuras como para que no se entiendan, ¿no? Por tanto, digamos que se está buscando ese equilibrio que va a favorecer exactamente la comprensión por parte del auditorio, un auditorio que no olvidemos que es en gran medida del pueblo llano. Mantener el equilibrio en la búsqueda de símiles no debió ser una tarea sencilla y por tanto, aunque los predicadores se esforzaban en buscar esos símiles, también era cierto que otros autores se caracterizaron por recopilar símiles para uso de los predicadores, es decir, para que no tuvieran que recurrir a la inventio continuamente, sino que tuvieran a mano esas comparaciones que se habían manifestado eficaces, ¿no? para su labor. Uno de esos tratados es, por ejemplo, el de Juan Pérez de Moya, Comparaciones o símiles para los vicios y virtudes, muy útil y necesario para predicadores y otras personas curiosas, ¿no? Elaborados a través de autores imitándose, es decir, autores que se pueden imitar por su virtud en el ejercicio retórico.
Bueno, las estructuras comparativas que se encuentran en este tratado son fundamentalmente las que Fray Luis de Granada denominaba por cotejo, así también, ¿no? O percolaciones, llamadas percolaciones también. Así lo encontramos ahí, así como los caballos con su misma carrera se incitan a correr unos a otros, así también se incitan a servir a Dios los que religiosamente viven en alguna santa compañía, ¿no? Con eso, bueno, pues está claro que la función primordial es la de instruir. Ese tipo de comparaciones es el más numeroso, pero también se encuentran otras per brevitatem, es decir, más breves y sencillas, donde ya empezamos a vislumbrar la aparición de la comparación estereotipada. Por ejemplo, como casa sin puerta o bolsa sin cerraderos es la boca que no guarda secreto. O los parleros son como ruedas de carreta que siempre chillan. Bueno, si nos fijamos en el ejemplo número 3, como casa sin puerta o bolsa sin cerradero, vemos que a su eficacia contribuye, en primer lugar, el hecho de que hay una solidaridad léxica entre bolsa y cerraderos, casa, puerta, es decir, hay testimonios en la época en la que se vinculan estas dos realidades. Por ejemplo, en este caso, en un ejemplo de los diálogos familiares de la agricultura cristiana, se habla de los cerraderos de la bolsa, ¿no? Se confirma esa vinculación entre esos dos conceptos, el cerradero y la bolsa. También en las comparaciones se utilizan referentes populares y castizos, como decíamos, no excesivamente elevados, eso es lo que recomendaba Fray Luis. Entonces, los cerraderos de bolsa podían aparecer también como comparación, y lo encontramos así en el arte de cocina, por ejemplo, en el segundo de los ejemplos, cuando se dice eh, eh, que se junten las espaldas de la perdiz mojándolas con un poco de agua porque quede cerrado como cerradero de bolsa. Es decir, esto ayuda a interpretar otra realidad, ¿no? El término real y el término de la imagen. Bueno, pues siguiendo estos pasos, podemos ver que hay un paso más cuando el cerradero de bolsa se usa metafóricamente en busca de expresividad, ¿no? Así lo podemos encontrar en un texto ya literario como es la Lozana andaluza. Ya sabemos que la lozana pues, es una prostituta y Francisco Delicado hace referencia al cerradero de bolsa hablando de las apretaduras. Estamos en el contexto, es decir, a la lozana se le presenta como a otras prostitutas o como a la Celestina en su momento, que es de donde viene esta tradición, como una experta en diversos campos como la medicina, la hechicería, el arte de amar, etcétera, ¿no? Y entre estas habilidades estaba la renovación de novias o la capacidad para recomponer el virgo de las mujeres, ¿no? Para que pasaran por mujeres vírgenes. Y en este caso, los cerraderos funcionan, es decir, se trata de estrechar la vagina de la mujer con las apretaduras, que son como unos fármacos astringentes que permiten, bueno, que se estreche esa parte del cuerpo. La imagen que subyace aquí, por tanto, es la misma, esencialmente la misma que veíamos anteriormente. La bolsa se erige como el elemento prototípico que sirve para guardar algo, en este caso la virginidad, y el cerradero pues representa el instrumento que sirve para cerrar de forma más efectiva la bolsa y por tanto se sitúa en el nivel más alto de apretura, si queremos llamar, de la cualidad de apretado. Estamos cerca de la intensificación. Bueno, si nos fijamos en el segundo de los ejemplos, veremos que tiene una estructura, los parleros son como ruedas de carreta, coma, que siempre chillan. Tiene una estructura pues, muy frecuente en las comparaciones recogidas por los recopiladores del Siglo de Oro, como la del perro del hortelano, ¿no? Es decir, ser como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. El caso es que para llegar a una comparación estereotipada es fácil ver que desde este esquema se llegue a lo que
Fasla llamó truncamiento paremiológico o García Page ha llamado cita interrumpida. Es decir, cuando se apela al conocimiento compartido con el interlocutor y se puede mencionar tan solo una parte de esa estructura, sabiendo que la puede restituir el interlocutor porque tiene un conocimiento compartido. Entonces, en el caso de Correas, por ejemplo, recoge como el perro del hortelano, que ni come las berzas ni las deja comer a nadie. Pero ya es frecuente en nuestros días, por ejemplo, en este ejemplo de 2018, no mencionar la segunda parte, es decir, no sean como el perro del hortelano, con lo cual se da por entendido, y esto ya es una comparación estereotipada, ¿no?, que venía recogida ya en el siglo XVII. Bueno, la cuestión es que los preceptistas señalan la necesidad de adaptarse progresivamente a un auditorio fundamentalmente popular. Bueno, hay algunos autores que hablan de, como el caso de Fray Agustín Salucio, en sus avisos para los predicadores del Santo Evangelio, que hablan de huir de sutilezas y pedanterías, ¿no? Débense guardar los predicadores en semejantes argumentos de sutilezas y agudezas espinosas, y cuando no pudieran excusarlas, deben allanarlas con ejemplos y comparaciones manuales y familiares. Es decir, los mismos predicadores ya hartos del exceso de determinado tipo de comparación, particularmente las que veíamos con Fray Luis, pues apuntan a que se reduzca progresivamente la comparación para que sea más eficaz con respecto al auditorio que se tenga, ¿no? Entonces, efectivamente, la similitud y el símil fue adoptando una forma cada vez más breve y, según Sánchez, las causas del éxito, de algunas de ellas hay que buscarlas en la sencillez e inmediatez. Los símiles percolationem eran excesivamente largos, se abusaba de ellos en los sermones y, por ejemplo, y generaba hastío en el auditorio. Y ya, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, pues, y en general todos los adaptadores de Erasmo y los humanistas del siglo XVI, pues intentan descargar el texto de la pesadez de ese tipo de símiles. ¿Cómo? Pues por medio de lo que Sánchez denominaba similitudines implícitas, es decir, aquellas en las que solo se enuncia el plano de la imagen, como hemos visto en el caso anterior, ¿no? El de los parleros son como ruedas de carreta, y evitar la otra mención, o en definitiva la similitud breve, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, si vemos, aunque Erasmo no escribió en romance, como sabemos, pero en las adaptaciones que se hicieron de sus coloquias, por ejemplo, tenemos ejemplos ya de estas similitudes utilizadas con cierta frecuencia. Por ejemplo, este es el coloquio, el tercer coloquio, ¿no? El coloquio de Erasmo que trata del matrimonio, donde se hace una sátira del amor cortés. Y ahí se presenta pues, al hombre que sufre, ¿no?, por no obtener el amor en este caso de María, que es Pánfilo, y cuando tiene que ponderar la dureza de la mujer que pretende alcanzar, dice que es más dura que el hierro ni diamante, ¿no? Un símil que se repite a lo largo del coloquio. Más adelante dice, no pienses que soy de mármol o de piedra, dice María. Y dice Pánfilo, yo lo confieso, y aún más dura que el diamante, ¿no? O cuando en otro momento, dice Pánfilo, haciendo referencia al color de su rostro, que se encuentra lívido precisamente por el sufrimiento que tiene, dice, el color de mi rostro te da a entender que yo sea más muerto que cuanto en los cementerios están enterrados, de nuevo, para ponderar su sufrimiento. Y María dice, cierto, verdad me parece esto que dices, porque el color de tus mejillas dan bien a entender lo que dentro tienes. Paréceme que está amarillo como la grana o como la cereza cuando está bien madura, ¿no? Son algunos ejemplos del uso que hace Erasmo de este tipo de unidades, ¿no?, que se cuelan ya, digamos, y que van perfilándose y estilizándose hasta adquirir una forma que podemos identificar con la de las comparaciones estereotipadas.
Bien, en segundo lugar hay una tradición que podemos llamar didáctico-lingüística que se manifiesta en gramáticas, diálogos y diccionarios. El foco en este caso ya no es la predicación, la transmisión de valores cristianos, ni formas de comportamiento, sino que funcionan con el principal objetivo de enseñar español en un momento en el que, bueno, pues está en su máxima expansión, ¿no? Se encuentra en lugares muy diferentes como Flandes, como Italia, el Reino de Nápoles y las dos Sicilias, etcétera. Entonces, bueno, en este contexto encontramos tratados que curiosamente hacen mucho hincapié en las comparaciones estereotipadas entre otros fenómenos. Es el caso de las Osservazioni de la lengua castellana, que han tenido distintas ediciones. Ahí se ven, ¿no? La primera edición crítica, pero era facsimilar, era la de Juan Miguel López Blanc. Y recientemente, y por eso la he puesto más grande, pues una colega de la Universidad de Padua, Carmen Castillo, ha hecho una edición magnífica, editada con aparato crítico de este tratado. Bueno, empieza Miranda recoge curiosamente un apartado, su gramática, no nos vamos a meter en su estructura, pero su gramática es un tanto atípica y sirvió como ejemplo para muchos tratadistas en el siglo XVII y incluye un apartado muy curioso che llama maniere di parlare che comúnmente da castigliani vengono usate. Es decir, todas las lenguas, según Miranda, tienen el objetivo de representar la realidad y contar las cosas como son, porque los conceptos son comunes a todas ellas. Entonces, la adquisición de conceptos, según él, por parte de un extranjero no reviste gran dificultad. La dificultad para aprender un idioma estriba en lo que llama concetti particolari, es decir, aquellos conceptos menos accesibles a priori por tener un significado figurado o no composicional y que necesitan de una explicación, digamos, léxica o pragmática, podríamos decir, en nuestros días. Así caracteriza al castellano a través de tres tipos de peculiaridades que usan para adornar su discurso. Per via di comparazioni, exclamazioni e per via de motteggiare, es decir, over per proverbi. Es decir, que para hablar correctamente o de forma más cercana a lo que lo haría un nativo el español, hay que utilizar comparaciones, porque lo hacemos habitualmente, exclamaciones, insultos y igualmente lo que llama proverbios, ¿no? Que serían, en términos generales, pues fraseología, podríamos decir. Dado que la comparación parece ser, por tanto, un procedimiento gramatical universal, lo primero que dice es que se puede utilizar por afirmación o por negación. ¿Para qué se utiliza por afirmación? Pues para inalzar, ¿no? Quel che dicono per questa via, agrandirlo e farlo più di quel che è. Es decir, para compararlo afirmativamente. Y ahí encontramos los ejemplos de es más blanco que la nieve, es más negro que la pez, es más pegajoso que levadura, etc. Que recoge, por cierto, de dos obras, prácticamente todas las comparaciones que recoge proceden de dos obras, dos obras de teatro que se utilizaban para la enseñanza, ¿no? Que tenían valor para la enseñanza del idioma como manifestación de lo que podría ser la oralidad, ¿no? Entonces ahí aparecen, pues es más duro que una piedra, como veíamos anteriormente, es más pegajoso que levadura, etcétera, propias tanto de la comunicación más elevada como de la comunicación más popular. Y hay un segundo tipo de comparaciones que señala que serían las de, también per affermazioni, que sería aquellas que utilizan la particella, ¿no? La partícula tan o tanto junto con como, ¿no? Vengo tan cargado de buenas nuevas como el abeja viene a la colmena en el tiempo de mucha flor. Vengo tan contento como Roldán en ganar su espada. Ridruejo decía que lo que Miranda busca, por tanto, al recoger todas estas comparaciones, es que, bueno, establecer la comparación con un término ya conocido para
que posee la característica más prototípica o que posee prototípicamente esa característica, ¿no? Como es como hemos definido anteriormente la finalidad de este tipo de comparaciones. La finalidad, en definitiva, es semejante a la de los modelos retóricos en este caso, es decir, son modelos de la imitatio y, bueno, pues valen para, decía Miranda, para hablar retóricamente, con lo cual estamos viendo cómo se vinculan dos tradiciones, la más culta, digamos, la más popular, y la retórica. Estos son algunos otros ejemplos con cómo, ¿no? Es como una nieve, es como andar a cazar sin perro, ¿no? Es como coger agua en cesto, o sea, recoge todas estas unidades. Bien, y por último, tenemos las... que no se me vaya la batería. Tenemos de nuevo las unidades que hemos visto anteriormente dentro de lo que serían los proverbios. Es decir, dentro de los proverbios aparecen también unidades comparativas como la del perro del hortelano, que no come las berzas ni las deja comer a otro. Es como un todemona, que no es bueno para nada, o es como gallina que escarbando halla el cuchillo con que la degüelle, ¿no? Es decir, que él recoge todos los tipos de comparaciones que de alguna manera se venían usando en la tradición anterior. No nos quedamos solamente con Miranda, sino que John Minshew, es decir, con el objetivo de contribuir al estudio de la lengua española, a su enseñanza, pues se escriben, como es sabido en los siglos de oro, gran cantidad de diálogos, ¿no? Que son además muy interesantes desde el punto de vista sociológico. Como ejemplo, pues he seleccionado estos diálogos de John Minshew, los Pleasant and Delightful Dialogues, donde, por ejemplo, en el diálogo séptimo que transcurre entre un sargento y un cabo, habla del alojamiento, ¿no? Que ha encontrado el soldado y dice... le preguntan por cómo es el alojamiento y cómo lo describe el soldado. Dice, peor es que una zaurda de lechones, ¿no? Aparece ya la comparación estereotipada. Y dice, ¿tienen huéspeda hermosa? Es decir, la casera, vamos a decir, hermosa, señor sargento. Yo pienso que los diablos son serafines en su comparación. Bueno es el encarecimiento, ¿qué talle tiene? Y ahí se explaya y dice, es más vieja que Matusalén, más arrugada que una pasa, más sucia que una mosca, más seca que un palo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí ya encontramos una retahíla de comparaciones que caracterizan, en este caso, en una línea que podemos caracterizar misógina, como misógina propia del siglo de oro, a esta mujer. Esto nos pone en relación con la tercera de las motivaciones, de las tradiciones que hay en el uso de las comparaciones estereotipadas, que es la que encontramos, por ejemplo, en la literatura picaresca, en las novelas picarescas, donde, por ejemplo, yo pude, en la segunda parte del Lazarillo de Tormes, se pueden encontrar gran cantidad de comparaciones de este tipo, porque, claro, desfilan por la obra muchos personajes populares, ¿no? Beber como Tudesco, beber más que un saludador. También los referentes son así, ¿no? Gritar, comer, estar más corrido que mona, es decir, más avergonzado que una mona, más contento que gato con tripas, es decir, que son referentes, como decimos, populares. Y no podía obviar una referencia prototípica al personaje popular más característico o muy característico del siglo de oro, como sería Sancho Panza, ¿no? Por oposición con su señor. Y a este respecto, pues he seleccionado un pasaje donde Sancho Panza habla con el bachiller Sansón Carrasco y Sancho le dice, al dinero y al interés mira el autor, porque están hablando de la publicación de esa segunda parte de las andanzas de Don Quijote. Y dice, maravilla será que acierte, porque no hará sino arbar como sastre en vísperas de Pascuas. Es decir, ¿por qué? Pues porque haciendo referencia justamente a la época en la que estamos, es una tradición típica en España el estrenar ropa en Domingo de Ramos. Entonces, pues dice que no hará sino arbar como sastre en víspera de Pascua. O la que encontramos, dice,
De eso es lo que yo reniego, señor Sansón, dijo a este punto Sancho, que así acomete mi señor a 100 hombres armados como un muchacho goloso a media docena de bareas. Bueno, por ir concretando y finalizando también, nos queda la tradición que llamamos folclórica, el movimiento folclórico. El movimiento folclórico se da a comienzos del siglo XIX, cuando se desata en Europa un creciente interés por todo lo popular. El neologismo folclore fue creado por William John Thoms, que firma un artículo como Ambrose Merton en el diario de Athenaeum, en el que reclama una disciplina para el estudio de lo que tradicionalmente se había llamado literatura popular o tradiciones populares, y crea ese concepto de folklore, utilizando dos palabras que parecían del alto alemán, pero que no se utilizan así en el alto alemán. Folk, entre otras cosas, hubiese sido con V, ¿no? Crea este neologismo. El interés por el pueblo no era nuevo en el siglo XIX, hundía sus raíces en el romanticismo, pero lo que pasa es que los folcloristas pretenden estudiar todo lo popular desde un punto de vista que consideran científico, acorde con las últimas tendencias filosóficas y científicas, particularmente con el positivismo de Comte o John Stuart Mill, o el evolucionismo de Darwin con su vertiente social en Spencer, ¿no? El creer que recopilar información y saber cómo se han formado las sociedades, en este último caso, con Spencer, contribuiría a su mejora, ¿no? El caso es que el folclore fue un movimiento internacional, europeo al menos, que se extendió por muy diversos países y que tuvo una repercusión mayor de la que hoy tiene este tipo de estudios, ¿no? Se crearon todo tipo de sociedades a imitación de la sociedad londinense, sociedades folclóricas por todas partes, particularmente en Italia, pues a través de Giuseppe Pitrè, se creó el folclore italiano, ¿no? Y el caso es que dividieron el estudio de lo popular en tantas partes como tenía el estudio del oculto, ¿no? Y hubo lo que podemos considerar un folclore lingüístico, ¿no? Un folclore lingüístico que encontramos, por ejemplo, esta es una de las primeras publicaciones de la sociedad inglesa, ¿no? Del folclore, la Folklore Society, donde se habla en el apartado cuarto de folk sayings, ¿no? Y aparecen los proverbs, entre otras cosas, las adivinanzas, las rimas, los nombres populares, etcétera, ¿no? Hubo un folclore que podemos llamar lingüístico. En España, el inspirador y canalizador de todo este movimiento fue Antonio Machado y Álvarez, que se apodaba Demófilo, con el seudónimo, mejor dicho, Demófilo, que era el padre de los célebres poetas Antonio y Manuel Machado. Y bueno, pues se empeñó en esta tarea, aunque encontró muchos obstáculos porque, bueno, pues no era fácil que penetraran en España en esa época estas ideas modernas, ¿no? Particularmente el darwinismo. Dentro de lo que podemos llamar un folclore lingüístico, hubo dos grandes ramas, podemos decir, que fue por un lado la fonética y por otro la fraseología. De hecho, el estudio de la dialectología española comienza por el folclore, por la recopilación de los cantes flamencos como manifestación popular que hizo Antonio Machado y Álvarez y que sirvió como corpus rudimentario para que Hugo Schuhart hablase por primera vez del dialecto andaluz, ¿no? De qué era el andaluz. Caracterizase por primera vez el andaluz, al que por cierto consideraba como muy similar a las hablas de los barrios bajos de Madrid. Es decir, que de aquí empieza también esa caracterización tópica del andaluz como un español mal hablado. El caso es que los folcloristas fueron conscientes desde el principio de que ellos no eran eran fundamentalmente estudiosos de la literatura y de las costumbres, pero no tenían un bagaje lingüístico adecuado y dejaron para otros autores el estudio de la fonética y se centraron más bien en la recopilación de manifestaciones culturales fraseológicas fundamentalmente, ¿no? Particularmente Machado pues se encargó de esto que podríamos considerar los cantes flamencos, pero dentro del movimiento que organizó en España y particularmente en Andalucía,
pues presumimos que concedió la tarea de reunir manifestaciones de este tipo a Francisco Rodríguez Marín, que bueno, pues es uno de los más eminentes fraseólogos o paremiólogos de la época y que bueno, que fue un personaje muy destacado en la cultura sevillana particularmente y también nacional, puesto que llegó a estar en la academia y todo eso. Entonces, Francisco Rodríguez Marín dedicó gran parte de su labor al estudio de los clásicos, pero también a esta parte folclórica o folclorista de recopilación de fraseología. Entonces tiene una gran cantidad de volúmenes sobre refranes fundamentalmente, basada en su conocimiento de los autores del Siglo de Oro. También se dedica a lo que llaman los modos adverbiales, a los que caracteriza como lindos adornos de escultura que decoran los muros del edificio, haciéndolo más elegante y majestuoso. El edificio de la lengua se refiere. Los modos adverbiales, como por ejemplo en este caso, ¿no? Es un ejemplo de su estudio sobre los modismos, los modos adverbiales. Y uno de los componentes a los que dedica su labor es el de las comparaciones, es decir, es uno de los primeros autores que recopila y publica de forma autónoma un tratado que fuese solamente sobre comparaciones, ¿no? Entonces, comienza por un periodo de convalecencia que tuvo en su ciudad natal, Osuna, pues habla de las comparaciones populares recogidas en Osuna, que luego amplía a 500 comparaciones populares andaluzas y que termina publicando como 1.300 comparaciones populares andaluzas en 1899. A imagen de otros recopiladores en la órbita del folclore, como José María Sbarbi, que ya había publicado un florilegio o ramillete alfabético de refranes y modismos comparativos y ponderativos, ¿no?, de la lengua castellana. Oreste Marco Aldi, en el caso italiano, con esa guida estadística de la Città Comune di Fabriano, donde incluye un apartado dedicado a las comparaciones. El padre Achille Mir o Tomás Piguet en el caso de Portugal, ¿no? Que este particularmente parece que fue su principal inspirador. O, por ejemplo, en el caso se hace sobre el catalán también, como en el caso de Pep Prats, donde encontramos también, bueno, proliferan en los estudios folclóricos los estudios sobre todo este tipo de comparaciones. Bueno, a veces las comparaciones de Rodríguez Marín son un mero listado y de hecho se ha achacado este hecho a los folcloristas que no pasaron de un positivismo romo y sin perspectiva, porque ellos se afanaron en recoger información que luego debía ser estudiada, pero no llegaron a estudiarla, ¿no? Pues por ejemplo, estas serían un ejemplo, o en otros casos hace un comentario, ¿no?, una glosa de las unidades registradas, como en el caso de arrastrándose o arrastrando como las culebras, que vincula con pasajes de la Biblia, ¿no? Y en este sentido también es interesante por su vinculación con la retórica. En ese libro citado de José María Sbarbi, dice que él afirma, empieza a teorizar sobre por qué existen las comparaciones y dice que el ser humano tiene una propensión innata para expresar su idea a través de comparaciones, porque lo presenta de forma más sencilla y gráfica a sus semejantes, a su auditorio. Se hace eco de Fray Luis de Granada, aunque no lo cita, porque dice que la retórica se ha dedicado a mostrar cómo se puede embellecer un texto a través de la comparación, y reconoce que es uno de los mayores ornatos con que se pueda realzar el discurso. No olvidemos que Sbarbi es presbítero, es un hombre de fe y por tanto está en esta misma línea. Pero dice, no es lo que yo quiero hacer, es decir, no pretendemos remontar tan alto nuestro vuelo. No me voy a fijar en la comparación estética literaria, sino que voy a rastrear por la llanura, es decir, me voy a ir a lo popular. Y voy a dedicarme a reunir como en un ramillete la mayor parte posible de las frases comparativas y ponderativas más generalmente usadas en la conversación. Es decir, que ya hemos basculado desde el punto de vista más culto, si queremos, de la comparación retórica hasta la comparación popular, ya muy cercana a la comparación estereotipada. De hecho, pues al principio hablábamos de Picio
Aquí está pues ser más feo que Esopo y se explica, pero también está Picio. Es decir, aplícase a la persona o cosa dotada de suma fealdad. Es decir, Picio ya se ha convertido en un personaje popular prototípico en este tipo de comparaciones. Bueno, muy brevemente ya para terminar, voy a dar algunos datos sobre la codificación lingüística actual de las comparaciones estereotipadas. Digamos que no está claro, para los autores no está claro si se trata de colocaciones o de locuciones, ¿no? Por ejemplo, Burger las considera colocaciones o Teil Idiome, Teil Idiome, ¿no? Es decir, se pueden considerar también como locuciones semi-idiomáticas, ¿no? Pilz las vincula con todas las categorías de las locuciones, es decir, hay adjetivas, verbales, nominales, adverbiales, en el caso del alemán, y Clausen y Lilly se atreven incluso a considerar que por un lado están los idioms y por otro están los símiles, lo que llaman símiles, ¿no? Como una categoría diferente. No obstante, como hemos visto, la visión que tenemos o que se tiene habitualmente entre los fraseólogos españoles es que es una categoría transversal, es decir, que es una categoría especial, así la llamaba Fleischer, ¿no? Como besondere Strukturtypen. Es una categoría que normalmente llamamos comparación haciendo alusión o haciendo referencia a su estructura, a su forma, pero que realmente no entra en las grandes macrocategorías o no se pone al lado de las grandes categorías como son locuciones, colocaciones o enunciados fraseológicos. Y tienen un problema, y esto yo me dediqué a recopilar todos los términos que se han podido utilizar para referirse a lo que he denominado aquí comparación estereotipada, por elegir uno de ellos, pero se habla de comparación popular, estereotipada, proverbial, fijada, fraseológica, modismo comparativo, bueno, todas las que aparecen ahí, que incluso algunas hacen referencia a la intensificación, a la magnificación como estrategia pragmática, otras no, comparativa fija, en fin, que hay una gran cantidad de términos, una inflación terminológica que, como decíamos, hay que combatir con el estudio historiográfico, ¿no? Por saber cuál es el que se acerca mejor a la realidad de estas unidades o de este fenómeno lingüístico. Bueno, pasando a las conclusiones ya, para no demorarme demasiado, pues aquí no voy a anunciarlas como tales, pero sí les voy a mostrar estas cuatro grandes corrientes que justifican el estudio de la comparación estereotipada como si fueran actos discursivos, es decir, que tienen lugar entre interlocutores, entre emisores, que pueden ser oradores, predicadores, en el caso de la tradición didáctico-retórica, y que en realidad tiene un auditorio muy variado, pero que en virtud de su auditorio menos culto, podríamos decir, en el pueblo llano, hace que se vaya perfilando esa comparación estereotipada que hemos mostrado aquí de carácter popular. La tradición didáctico-lingüística pasa lo mismo, es decir, el gramático representa el habla de la conversación porque no olvidemos que en el siglo XVI la necesidad era inmediata, es decir, el que aprendía lengua era porque necesitaba comunicarse, no como ejercicio sin más, sino que era un comerciante que llegaba a un puerto italiano y necesitaba relacionarse con ellos y viceversa, ¿no? Y el italiano que necesitaba relacionarse con el comerciante español y bueno, pues necesitaba comparar e insultar, entre otras cosas, ¿no? Luego hay una vertiente estético-literaria donde se funden los distintos tipos de comparaciones que hemos visto, pero a través de los personajes populares aparece en gran medida. El habla de los personajes populares está caracterizado en gran medida por las comparaciones, ¿no? Por este uso de las comparaciones estereotipadas. Y luego todo esto recibe un impulso enorme con estos eruditos interesados en todo lo que tuviese que ver con el pueblo y con las manifestaciones del pueblo y de la vida en el campo, que son los folcloristas, ¿no? Que recopilan y recopilan y recopilan, y gracias a ellos pues sabemos de la existencia de determinadas comparaciones que hoy se mantienen, y si no llega a ser por ello en realidad pues no sabríamos que el recorrido que han tenido estas comparaciones hasta consolidarse como parte del acervo colectivo de nuestra comunidad hispanohablante, ¿no?
Así que, bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. No, estoy teniendo algún problema con mi vídeo. A ver, voy a quitarlo y voy a volver a ponerlo. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por esta iluminadora ponencia que toca tantos temas que hemos visto. Bueno, no me funciona el vídeo, así que lamentablemente tengo que dejar mi foto, pero bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Bien, no, que toca tantos temas que hemos visto en clase, he tomado muchas notas y bueno, no me voy a extender, pero sí quisiera hacerte algún comentario y bueno, que si quieres retomar alguna de estas cuestiones o comentar, también así doy tiempo a los alumnos a que piensen si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. En primer Ujú. lugar, qué bien que hayas mencionado esto de las categorías transversales. En el caso de las comparaciones estereotipadas, que a veces son consideradas colocaciones, otras locuciones, porque naturalmente en clase, mientras hacíamos las clasificaciones de las unidades fraseológicas, digamos, depende muchas veces del autor y depende también del criterio. Se han generado situaciones en las que hemos dicho, bueno, esta es una colocación o esta es una locución. Bueno, esto está relacionado también con como decías, con la juventud, ¿no?, que tiene el estudio de la fraseología. Por eso, como hay varios alumnos de tercero que luego tienen que decidir también su tema de tesis, creo que el trabajo con las comparaciones estereotipadas podría ser interesante. A quien le interese la literatura, ha recibido también aquí varias posibilidades, ¿no?, de trabajar con la picaresca, de trabajar con el teatro, ¿no?, y rastrear las comparaciones estereotipadas ahí. Luego también, por ejemplo, cuando hablabas, ¿no?, de la biblioteca, que puede tener el interlocutor, a partir de ahí podemos diferenciar, ¿no?, en parte lo que sería una cita de una paremia anónima, como un refrán o un dicho. Para esto sirve también, ¿no?, la historiografía lingüística, para distinguir dentro de las paremias, ¿no?, las que son anónimas, las que pensamos que son anónimas y no lo son. En Ujú. realidad tenemos a los autores, ¿no? Bueno, Corpas Pastor da varios ejemplos, pero bueno, como vemos, puede pasar como en el caso de Sancho, ¿no?, que no son creación de Cervantes, sino que simplemente se recogen fraseologismos populares, o pueden ser creación del poeta o del dramaturgo o del historiador, perdón, del escritor. ¿Y qué más? En relación a la función suasoria, me quedaba con esto, ¿no?, de la Ujú. retórica clásica, ¿no?, la función persuasiva de las comparaciones estereotipadas, y aquí me engancho con lo que estuvimos estudiando con los alumnos de mediación en el lenguaje político, ¿no? Inclusive ver las comparaciones estereotipadas en el discurso político podría ser otro interesante aspecto, ¿no? Trabajando en un nivel sincrónico, o sea, del español actual, pues estamos trabajando con discursos actuales, ¿no? Ujú. Y luego también me preguntaba, ¿no?, si, en primer lugar, sobre este concepto, la elatividad, te quería preguntar un poquito más, y si te parece que la historiografía lingüística aplicada a la fraseología podría servir en parte para distinguir entre las unidades fraseológicas que son motivadas y las no motivadas. Bueno, si quieres responderme algo de esto, bueno, lo que quieras, ¿no? Es para romper un poco el hielo y a ver si también mis alumnos se animan a comentar algo. Está también mi colega Sagrario del Río Zamudio, que bueno, ella es una experta en fraseología, así que bueno, no sé si luego quiere comentar algo. Bien. Pues muchas gracias, por supuesto que te comento, es un placer y además pues son comentarios muy interesantes y que dan pie a discusiones largas incluso, ¿no? Porque has mencionado el problema de los límites y de la categorización de las unidades. Realmente, lo digo también para todo el alumnado, no deben sentir ansiedad por esta cuestión porque la propia fraseología no tiene definidos bien sus límites. Es decir, ni con respecto a los fenómenos que se denominan libres, ¿no?, de acuerdo con ese Open Choice Principle, ni tampoco dentro de lo que se considera ya fraseológico. Es decir, el saber catalogar correctamente una unidad no es nada fácil. Y efectivamente la comparación, bueno, yo siempre digo que como la disciplina es joven, hubo como
en boom terminológico, cuando se redescubrió toda esta realidad, los fraseólogos empezaron a crear terminología y a descubrir fenómenos que habían pasado inadvertidos para los gramáticos fundamentalmente. Entonces, pues surge en gran medida pues, términos como comparación elativa y cosas de este tipo. O locución elativa, cosas así, que no se opone realmente a una categoría funcional, es decir, la locución elativa no se opone a la locución adverbial, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces surgen gran cantidad de categorías que son transversales, como por ejemplo las construcciones, los esquemas fraseológicos, las locuciones con casillas vacías, y los fraseólogos, al tiempo que dedican un apartado a las grandes conjuntos de unidades definidos con criterios muy precisos, pues dedican un apartado siempre a las estructuras especiales, ¿no? Y una de ellas es la comparación fraseológica o comparación estereotipada. Entonces, de ahí que pues puedan ser colocaciones para algunos, porque se ve claramente, serían colocaciones complejas, ¿no? Y donde el colocativo es a su vez una locución. Bueno, sean locuciones porque sean claramente idiomáticas, en fin, lo que hemos mencionado. Con respecto a la cuestión de la elatividad, el instrumento que tenía antes de la llegada y la irrupción de la pragmática, que en cierto modo también es bastante reciente, si se compara con otras disciplinas, ¿no? Pues dentro de la gramática no había muchos procedimientos para caracterizar la intensificación. Entonces, se había hablado tradicionalmente de la superlación, es decir, del grado superlativo de los adjetivos, expresado pues el más, con el ísimo o el más, lo que sea, ¿no? Entonces, como ese era el instrumento teórico del que se disponía para caracterizar algo así como el grado máximo de una cualidad, empezó a utilizarse dentro de la gramática el concepto de elativo. Y cuando aparecía cualquier fenómeno relacionado con lo que hoy llamamos intensificación, pues se decía que era elativización, elativo, etc. ¿Qué ocurre? Que una vez que se definió de forma más adecuada la estrategia pragmática de la intensificación, entre otras, ese término se abandonó y el término elativo suena a antiguo, ¿no? Es decir, esa es la cuestión. Por tanto, pero es cierto que es uno de los términos que se siguen utilizando particularmente para la comparación estereotipada, ¿no? Y finalmente, con respecto a la historiografía lingüística, bueno, yo soy un firme defensor del estudio histórico de todo esto, y efectivamente, es decir, esto no, un estudio, es la parte que creo que más falta en el ámbito de la de la fraseología, ¿no? La reflexión tanto histórica como historiográfica. Es decir, el estudio tanto histórico como historiográfico. Acaba de publicarse un magnífico libro de María Teresa Echenique sobre los principios que han de guiar el estudio histórico de la fraseología, que es como el resultado de un trabajo de toda una vida dedicada a estas cosas y donde pone de manifiesto sus reflexiones acerca de cómo debería ser ese estudio, ¿no? Que en gran medida han desarrollado allí en Valencia, ¿no? ¿De qué año es este libro? Lo voy Es a buscar. reciente, es de este año quizá o Porque de no me había 2021. enterado. Lo voy a buscar. Bueno, muchas gracias por la referencia. Ujú. Estupendo. No sé si algún alumno o alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Ay, entre todas las notas que he tomado, que además me orientan también a mí en mi investigación, está también este cruce entre literatura y lengua. También mis alumnos tendrán en cuenta, cuando Esteban hablaba de la vertiente estético-literaria, ¿no? Y en particular de la oralidad fingida popular, tengan en cuenta esto que yo muchas veces explico, de que hay que distinguir ya desde el nombre lo que sería picaresca de pícara, gauchesca de gaucha, indígena de indigenista. Es decir, en el caso de la gauchesca, de la literatura indigenista, de la literatura picaresca, o sea, tenemos un escritor culto que finge, escucha y reproduce, ¿no? En estilo directo o a través del diálogo, un habla que probablemente no le pertenece, ¿no? José Hernández, cuando escribe la literatura gauchesca, era un autor culto, un senador alfabetizado, pero necesita reproducir el habla del gaucho, ¿no? Con lo cual, la cantidad de fraseologismos que vuelcan el Martín Fierro son impresionantes, pero hay como una oralidad fingida. Por eso,
te agradezco mucho, Esteban, esta transversalidad que le has dado a tu intervención, tanto desde el punto de vista lingüístico específicamente, pero cómo lo has llevado a lo literario, ¿no? Por si aquí hay alumnos que están interesados en trabajar con texto literario, pero desde una perspectiva fraseológica o lingüística. Y aquí le doy entonces, le doy la palabra a María Sagrario del Río Zamudio, que es investigadora de lengua española y que ha trabajado mucho con la fraseología. Y entonces, bueno, Sagrario, qué gusto verte. Hola, buenos días. Esteban, nosotros nos conocimos, aunque no te acordarás de mí, porque no tuvimos ocasión de hablar en Leipzig, en uno de los congresos en el 2007 o así. Hubo dos. Sí, me acuerdo. Sí, hubo dos. Y sí, bueno, experta no soy porque, bueno, yo digo que soy un poco valgada, ¿no? El tema que estamos, soy como el maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Entonces, bueno, sí, me dedico y de hecho tengo por ejemplo, yo traduje hace años una de las obras de Galdós, Realidad, y me acuerdo que una de las comparaciones que más me hicieron romperla, o sea, que me rompí la cabeza y que no la he encontrado en ningún sitio. Y luego estuve hablando con tu colega Antonio Pamies y él decía, pero tú no te agobies, mujer, tú déjalo. Y entonces era sin ser un Gutibamba ni un Musibarrena, decía, ¿no? Que yo al final encontré una equivalencia no exacta en italiano, pero digamos que como decías, pues sí, está todo estos conceptos de la transversalidad y tal, que son muy interesantes, y que es verdad que muchas veces nos agobiamos intentando encontrar el término correcto, pero que no se puede. Igual pasa, por ejemplo, también analicé un texto de Quiñones, de Las 1000 noches de Hortensia Romero, que ahí es lo que hablábamos ahora de lo fingido, y él, claro, se pone nei panni, como se dice en italiano, o sea, en la piel de una prostituta e intenta hablar como si fuera, bueno, ya el esfuerzo es doble porque tiene que hablar como una mujer, o sea, meterse en la mentalidad de una mujer y luego además una prostituta. Entonces, igual ahí hay ciertas palabras que es muy difícil traducir al italiano y encontrar el término justo, ¿no? Y bueno, me ha consolado un poco que tú o sea, hayas dicho esto, que es verdad, porque igual en el diccionario de locuciones, que yo se lo aconsejo a los alumnos, que está bien y ayuda bastante, pero no siempre cuando tú pones, por ejemplo, el colocativo o lo que sea, no te da, o sea, no, como es un trabajo que está en ciernes, pues lógicamente no está todo recogido y todavía falta mucho trabajo y es una disciplina que es muy interesante y que verdaderamente hay muy pocos estudios, como has dicho. Y uno da un poco de palos de ciego, ¿no? También, o sea, ¿no? Y no sabe por dónde tomar a veces. Así que nada, muchas gracias y me ha hecho mucha ilusión verte, aunque no haya sido en vivo y en directo. Esperemos que sí, que puedas venir a Udine en el futuro. Gracias. Pues muchas gracias. Y igualmente me alegro muchísimo de verte. Sí que me acuerdo y vamos, que sí que nos conocemos. Es decir, ya, Sí. cuando te ha mencionado, porque no estaba viendo a todo el mundo en el panel, pero sí, que pues, es un placer verte y ojalá sí que podamos coincidir pronto. Igualmente para mí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto va también para los alumnos para que no sientan tanta ansiedad, ¿no? Es decir, ven cómo uno también tiene que construir un poco, a veces el corpus, la equivalencia perfecta en el caso de la fraseología, aunque sean lenguas afines, es difícil, hay veces en que no encontramos equivalencias parciales, ¿no? Y otro aspecto que ha mencionado Esteban,
muy interesante, tiene que ver con la fraseología desde una perspectiva diatópica. Si recuerdan que ha mostrado un esquema donde había ejemplos, ¿no?, de Venezuela, de Chile, ¿no? A propósito, me ha hecho mucha gracia, no lo conocía este dicho, ¿no?, de estar más hambriento que un ratón en una ferretería de Venezuela. Estupendo el corpus que has presentado de fraseología diatópica. Así que digamos que es una conferencia que abre posibilidades a muchos tipos de estudios y bueno, espero que los alumnos esto lo sepan aprovechar. Bueno, a ver si algún estudiante quiere comentar algo o preguntar. Bueno. Arda labor. Sí, no, ya se lo había dicho a Esteban, pero cuando retomemos las clases ya me imagino que van a traer notas y me van a preguntar cosas, o sea que ya los conozco bien y están atentos, pero romper el hielo es difícil. Así que bueno, seguiremos en clase con estos temas. Y Esteban, te saludo, te agradezco tu presencia y estoy segura de que no va a ser la última vez que vamos a colaborar desde Udine contigo. Muchísimas gracias a ti, particularmente y a todos los asistentes. Ha sido un placer realmente. Gracias. Bueno, buenos días Bueno. a todos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Adiós, adiós.